Estimados alumnos de Global Tecnologías Academy, bienvenidos al curso introductorio de SAP S/4HANA FI. En esta unidad haremos una introducción referente al submódulo FIGL o Contabilidad General. Este punto, conforme a nuestra hoja de ruta, corresponde al tema 2 de nuestra capacitación, la cual hemos denominado Introducción a la Contabilidad General, FIGL o Finanzas General Ledger. Abordaremos la siguiente agenda, la cual está compuesta por: número 1, datos maestros de cuentas de mayor. Número 2, registros de documentos en FIGL o en la contabilidad general. Y número 3, procesos relacionados a SAP Fiori y sistema de reporting estándar que nos ofrece la contabilidad general para este submódulo. Éxitos y comencemos. Para dar inicio, abordaremos lo concerniente a los datos maestros, específicamente a la cuenta de mayor. Comenzaremos por la definición de este concepto. Tenemos 3 puntos asociados a lo que viene a ser una cuenta de mayor. Número 1, es un dato maestro que representa a las cuentas contables de un plan de cuenta. ¿A qué nos referimos a esto? Que toda cuenta de mayor que se dé de alta o se cree en el sistema va a formar parte de un plan de cuentas tipo operativo. ¿Qué es un plan de cuentas operativo? Es aquel que nosotros utilizamos en nuestros procesos día tras día y que va a contener todas las cuentas de mayor que necesita una organización para hacer el registro de todas y cada una de sus operaciones. Como punto 2 tenemos que las operaciones se contabilizan y se gestionan a través de cuentas contables. ¿Qué quiere decir esto? Que todo registro que se realice en el sistema efectivamente debe ser registrado a través de una cuenta de mayor. Cabe destacar si este proceso que queremos reflejar en el sistema no va a afectar reportes de partidas individuales o en su defecto estados financieros. Y como tercer punto de la definición tenemos que en SAP S/4HANA FI es preciso crear un dato maestro para cada cuenta que se necesite. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos registrar un ingreso y la cuenta de ingreso asociada no existe, debemos crearla en el sistema. Si queremos contabilizar una operación en una cuenta de banco o de caja y esta no existe, debemos crearla en el sistema. ¿Debido a qué? A que el sistema no contempla ya las cuentas creadas dentro del mismo. Bien. Siguiente punto. ¿Qué conceptos debemos manejar al momento de crear una cuenta de mayor? Antes de crear una cuenta de mayor debemos tener en cuenta 4 conceptos claves que nos van a permitir entender un poco más el proceso que estamos llevando a cabo. El primero de ellos son los segmentos. Existen 2 segmentos o niveles dentro de la creación de un dato maestro de cuentas de mayor. El primero de ellos corresponde al segmento o nivel plan de cuentas. En este nivel vamos a incluir toda aquella información propia de la cuenta de mayor y que es independiente de las sociedades en las cuales se va a recibir la imputación o se va a realizar la contabilización. Por ejemplo, tenemos la numeración de la cuenta de mayor, la denominación de estas. Estos 2 puntos que acabo de mencionar son características propias que vamos a ver en el nivel plan de cuentas. En este caso, todas las sociedades que vayan a tener o vayan a hacer uso de esta cuenta de mayor van a compartir los mismos datos que se han cargado en dicho nivel. Y tenemos el segmento o nivel sociedad. El área de una cuenta de mayor correspondiente a la sociedad siempre va a contener datos válidos únicamente para la sociedad en la que se creó, como por ejemplo la moneda en la cual vamos a contabilizar un proceso. Bien, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta acá? O mejor dicho, ¿qué debemos entender acá? Existen 2 niveles. Uno donde voy a colocar todo lo que son los datos propios de la cuenta, como por ejemplo su nombre y la numeración. Y siguiente, la sociedad en la cual se va a contabilizar. Entiéndase el término sociedad como la empresa que hemos dado de alta o se ha creado en SAP ¿para qué? Para realizar una serie de procesos operativos. El siguiente punto hace referencia al grupo de cuentas. Cuando hablamos del grupo de cuentas, dentro del sistema nos vamos a referir a una característica clasificadora
de la gestión financiera, y la cual nos va a permitir agrupar a las cuentas de mayor que presentan funciones y características similares, como por ejemplo, cuentas de caja y banco, cuentas de pasivo o cuentas de resultado. El siguiente punto hace referencia al grupo status campo. Cuando hablamos del status campo nos referimos a aquel que nos va a permitir controlar la visualización y actualización de cada uno de los campos adicionales que se requieren al momento de imputar una cuenta de mayor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a hacer una contabilización en el sistema, este nos va a solicitar que rellenemos ciertos campos que van a ser obligatorios. Por ejemplo, el importe, el centro de costo, un texto. Entonces, cuando hablamos de este tipo de procesos o este tipo de necesidad que nos va a requerir un proceso de contabilización, nos estamos refiriendo a la contabilización que parte del grupo de status campo. Y siguiente tenemos una clase de costo primaria. Cuando hablamos de este proceso, nos referimos al vínculo que se establece entre los módulos de CO o controlling y finanzas. ¿Y qué nos representa este? Nos va a representar a los costos planificados y reales. Por lo general, una clase de costo primario siempre va a tener la misma codificación de la cuenta de mayor. Y debemos tomar en cuenta que la clase de costo primaria única y exclusivamente se crea para las cuentas de resultado o cuentas de beneficio. Ahora bien, anteriormente hemos visto que una cuenta de mayor es un dato maestro de SAP que nos viene a representar todas y cada una de las cuentas contables que integran un plan de cuentas operativo. Ahora bien, ¿cuáles son las transacciones que debemos tomar en consideración para hacer la creación de este dato maestro? Siempre vamos a tener dos opciones en SAP S/4HANA. El primer punto, o mejor dicho, la primera opción, hace referencia al entorno SASGI o a través de un proceso backend. Este contempla dos transacciones. Una de ellas es la FS00, con la cual hacemos la creación de cuentas de mayor solo a nivel central. Cuando hablo de nivel central, ¿a qué me refiero? Que si vamos a crear un dato maestro de cuentas de mayor, automáticamente el sistema me las crea en el nivel plan de cuentas y en el nivel sociedad, concepto que repasamos con anterioridad. Y tenemos otra transacción, esta no interviene en el proceso de creación, pero nos puede ayudar a visualizar cuáles son las modificaciones que se realizan en una cuenta de mayor a nivel central. Muy bien, una vez que la misma se ha creado. Y esto se visualiza a través de la transacción FS04. Y desde SAP Fiori también tenemos una aplicación, un app, que nos va a permitir hacer la creación de este dato maestro en el sistema. Ahora bien, a través de un caso práctico vamos a visualizar el proceso de creación de una cuenta de mayor. Antes de iniciar con nuestro proceso de creación de cuenta, lo primero que debemos realizar es loguearnos en el sistema. Para ello debemos contar con un usuario y una clave para poder realizar el acceso al mismo. Una vez que logramos ingresar, lo primero que nos vamos a encontrar es la pantalla del SAP Easy Access. Esta es la primera pantalla que siempre vamos a visualizar una vez que ingresamos al sistema. De allí procedemos a ingresar a cualquiera de las transacciones para poder realizar cada uno de los procesos operativos que deseemos llevar a cabo en el sistema. Ahora bien, para hacer la creación de una cuenta de mayor debemos acceder al menú Finanzas, Gestión Financiera, Libro Mayor, Datos Maestros, Cuentas de Mayor, Tratamiento Individual, y aquí vamos a encontrar la transacción FS00 Central. Esta transacción, tal como lo mencioné hace un momento, nos va a permitir crear la cuenta de mayor en los niveles Plan de Cuenta y Sociedad. También disponemos de otras transacciones si queremos realizar el proceso por separado, pero siempre es recomendado realizarlo en un solo proceso, es decir, a través de la transacción FS00. Cabe destacar que si conocemos el código de la transacción, podemos ingresarlo directamente en la barra de comando o navegar a través del menú si conocemos la ruta de este. Ahora bien, procederemos a hacer doble clic en la transacción FS00 Central.
Primero que vamos a ver acá es una transacción compuesta por diversas pestañas, en las cuales vamos a tener los datos correspondientes al plan de cuentas y los datos correspondientes a la sociedad. Adicional a eso, te vamos a tener dos pestañitas que nos dan información referentes al plan de cuentas y a la sociedad, pero estos se actualizan una vez que se ha grabado o guardado el proceso de creación de cuentas de mayor. En este caso nos vamos a guiar por el siguiente documento. Tenemos el siguiente documento que hace referencia al PCGE, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2020 y sobre el cual vamos a considerar cada una de las cuentas o de los códigos para el proceso de creación. En este caso, correspondiente a la divisionaria 6341, propiedades de inversión, vamos a hacer la creación de este dato maestro. Vamos a crear el código 6341 en nuestro sistema, denominado mantenimiento y reparaciones de propiedades de inversión. En este caso, el código que voy a colocar es 6341, que hace referencia al código que hemos extraído del Plan Contable General Empresarial, seguido de la nomenclatura 00000. Recordemos que el máximo de dígitos que contempla una cuenta de mayor en el sistema SAP es de 10. No podemos crear una cuenta de mayor que superen esta cantidad de dígitos. Siempre que vamos a crear un dato maestro debemos digitar el código de la cuenta. Recordemos lo mencionado anteriormente, tenemos campos obligatorios, que en este caso lo vamos a visualizar con una estrella roja o con un asterisco en algunos escenarios, seguidamente de la sociedad FI que debemos insertar. En este caso, todos los procesos que vamos a visualizar en esta capacitación se van a hacer referencia a la sociedad PE01 denominada Capacita SAP. Siguiente punto. Una vez que hemos asignado el código o lo hemos transcrito y la sociedad respectiva, pues procedemos a hacer clic en el botón Crear. Cuando hacemos clic en el botón Crear, podemos observar que se van a habilitar ciertos campos por cada una de las pestañas. Lo primero que debemos hacer acá, ¿qué es? Seleccionar la clase de cuenta de mayor que estamos creando. Como sabemos, la cuenta que corresponde al grupo 63 es una cuenta de resultado. Si queremos crearla como una clase de costo primario o ingreso, es decir, que va a afectar al módulo de SEO, y al afectar el módulo de SEO quiere decir que cuando estemos contabilizando, esta nos va a pedir un dato maestro, ya sea un centro de costo, una orden interna, un elemento P, es decir, datos maestros que se utilizan en la contabilidad interna. Si necesitamos imputar alguno de ellos, debemos seleccionar esta opción. Si la cuenta que vamos a crear no va a utilizar o no va a imputar a ninguno de estos datos maestros, debemos seleccionar gastos e ingresos no empresariales. Por último tenemos las clases de costo secundaria, que son aquellas clases de costo estadísticas que se utilizan en procesos relacionados a la contabilidad interna o la contabilidad de SEO. Y tenemos también las cuentas de balance. Cuando nos referimos a las cuentas de balance que estamos hablando, aquellas cuentas de activos, de pasivos y de patrimonio, que en este caso no se enmarca al código que estamos creando. Voy a proceder a seleccionar la opción clase de costo primario o ingreso. Muy bien. Seguidamente tenemos el grupo de cuenta. Como lo definimos anteriormente, el grupo de cuenta nos representa un atributo clasificador. En este caso, vamos a listar la lista y vamos a ubicar el código, la guía. Nos podemos apoyar con los números que tenemos acá y podemos visualizar el grupo 63, que hace referencia a gasto de servicio prestado por tercero. De esa manera estamos enmarcando el código de la cuenta al grupo que corresponde. El siguiente punto corresponde al texto breve. Para el texto breve vamos a considerar lo que tenemos en el siguiente archivo. En este caso podemos colocarle mantenimiento y reparaciones o le colocamos propiedades de inversión. Ya la denominación va a depender mucho del proceso o del criterio del usuario, o en su defecto el proceso de negocio. Entonces vamos a colocarle acá, propiedad de inversión. Y aquí colocamos mantenimiento y reparación de propiedades de inversión.
Para este escenario tenemos que el texto breve tiene una amplitud o mejor dicho, se denomina como un campo que tiene una longitud menor. En este caso debemos ser muy cuidadosos y colocar de manera abreviada o a través de un texto corto que nos defina de cierta forma cuál es la cuenta que vamos a utilizar. Y en el texto explicativo sí podemos colocar un poco más de detalles. Aproximadamente acá en texto breve podemos albergar unos 20 caracteres y en texto explicativo unos 50 caracteres. Seguimos con nuestro proceso. La siguiente pestaña denominada datos de control nos va a indicar todo lo concerniente al control de la cuenta a nivel de la sociedad. Recapitulando lo que vimos inicialmente, en tipo de denominación vamos a tener los datos específicos de la cuenta, tales como su numeración y datos como la clase de cuenta, grupo de cuenta al cual pertenece y textos. Esto corresponde al nivel plan de cuentas. En datos de control ya nos vamos a encontrar todo lo concerniente al nivel sociedad. Lo primero que nos vamos a encontrar en una cuenta de mayor es la moneda. Por defecto, el sistema nos jala la moneda local de la sociedad. Cuando hablo de moneda local de la sociedad, es aquella que definimos una vez que hemos creado o le hemos dado de alta la misma en el sistema. Muy bien, entonces aquí debemos considerar dos escenarios. El primero de ellos, si nosotros creamos una cuenta de mayor en la moneda de la sociedad, vamos a poder contabilizar en esa moneda y en monedas extranjeras. Es decir, no vamos a tener restricciones al momento de hacer las contabilizaciones. Pero si nosotros, por ejemplo, colocamos acá USD, dólar americano, solamente vamos a poder contabilizar en esta moneda. Y recuerden un punto muy importante, estimados. Todo aquello o toda aquella moneda distinta a la moneda local de la sociedad es o se considera una moneda extranjera. Muy bien. En este caso, vamos a crearla en la moneda de la sociedad, que en este caso es el nuevo sol peruano, tal como lo define el sistema. El siguiente punto que podemos establecer acá, considerando los puntos claves para la creación de una cuenta de mayor, es la categoría fiscal. En el sistema existen diversas categorías. Entre ellas tenemos la que se define como IVA soportado. Cuando hablamos de IVA soportado es aquella categoría que hace referencia al impuesto que por lo general nos aparece reflejado cuando realizamos algún tipo de compra. Entonces eso es lo que vamos a considerar IVA soportado. ¿Qué debemos analizar acá? Si la cuenta de mayor que se está creando en el sistema va a ser susceptible o va a fungir como base imponible de cualquier operación, ahí debemos seleccionar, en este caso IVA soportado, si corresponde a compra la operación que estamos registrando en el sistema. Si la operación hace referencia a venta, es decir, que estamos facturando y deseamos contabilizar el IGB al momento de realizar la facturación, en este caso debemos considerar lo que hace referencia a IVA repercutido. Entonces aquí se desprenden dos puntos. IVA soportado hace referencia a compras. IVA repercutido hace referencia a ventas. En este caso, por considerarse un gasto que posiblemente va a ser grabado cuando el proveedor nos haga la facturación, voy a asignarle IVA soportado. Muy bien. Hay otro punto muy importante que nos dice permitida contabilización sin IVA. Cuando marcamos este flag de permitida contabilización sin IVA, el sistema nos va a permitir contabilizar sin indicadores de impuestos. De manera, los indicadores de impuestos ya los voy a adelantar un poco cuando estemos viendo contabilizaciones. Muy bien, entonces tenemos una categoría fiscal. ¿Qué cuentas van a tener categoría fiscal y qué cuentas no van a tener categoría fiscal? Van a tener categoría fiscal aquellas que sean susceptibles, tal como lo mencioné hace un momento, a fungir como base imponible para el cálculo del IGB, ya sea una compra o una venta. Voy a comprar un activo fijo. Cuando compro una computadora, ¿nos aplican IGB en el proceso? Sí, nos aplican IGB, por lo tanto, si yo creo una cuenta de activo fijo que se llame equipo de computación, yo tengo que colocarle una categoría fiscal que diga IVA soportado. Voy a facturar un servicio en que he prestado. En este caso, si el servicio está sujeto a IGB, yo tengo que colocar una categoría fiscal denominada IVA repercutido. Ahora bien, si voy a crear una cuenta de gasto denominada suministro de oficina y
voy a hacer un registro por caja chica que no tiene soporte o no genero IGB. En este caso yo puedo colocarle a la cuenta permitida contabilización sin IVA. ¿Para qué? Para que el sistema me dé la opción de poder registrar esa partida sin el IGB. Muy bien. Entonces, estos son dos campos importantes que debemos enmarcar o debemos analizar bien al momento de crear una cuenta de mayor. Otro ejemplo claro, vamos a registrar un depósito bancario. En este caso, un depósito bancario o una cuenta de mayor de bancos no va a tener una categoría fiscal. Para este escenario dejamos en blanco tanto la categoría fiscal como el FLAP donde dice permitida contabilización sin IVA. Muy bien. Hay otros puntos que vamos a ver más adelante en el cual hace referencia a la cuenta asociada, que se lo voy a explicar en otro ejemplo. Muy bien, y lo correspondiente a gestión de partidas abiertas. Siempre que creamos una cuenta de beneficio, en este caso debemos hacer las configuraciones a nivel de sociedad CO. ¿Para qué? Para poder establecer ese vínculo entre el módulo de controlling y el módulo de finanzas. Como podemos ver aquí tenemos obligatorio tipo clase de coste. Para las cuentas de gasto y para los ejemplos que vayamos a realizar a futuro y las prácticas que ustedes también van a realizar, podemos seleccionar el valor 01. Solamente en este caso lo vamos a utilizar para cuentas de gastos. Siguiente pestaña, entrada banco intereses. En esta pestaña vamos a asignar el grupo status campo. Recuerden que el grupo status campo hace referencia a aquellos campos que van a ser de uso obligatorio, opcionales u ocultos cuando nosotros vamos a registrar con una cuenta de mayor. De igual manera eso lo vamos a analizar un poco más cuando veamos el proceso de contabilización. Para ello hacemos clic en el más code y vamos a utilizar uno que se llame, podemos utilizar este que se llama cuentas de coste. ¿Muy bien? Ya si la cuenta se va a manejar a través de bancos, ya en este punto hay una configuración de fondo que nos va a generar dos datos maestros, el banco propio y el ID de cuenta, que eso ya lo vamos a ver en una futura capacitación. Y si la vamos a utilizar para caja, debemos marcar el check relevante para movimiento de caja, pero por lo general esto aplica para cuentas de caja o de bancos. Entonces en este caso, con colocar el grupo status campo ya nos bastaría para poder avanzar en nuestro proceso. En esta pestaña se podrá traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas. De acuerdo al idioma que ingrese un usuario al sistema, es el texto que se verá en la descripción de la cuenta. Si completamos las traducciones en esta área, vamos a poder visualizar esa traducción cuando ingresemos el idioma en la misma. Por ejemplo, si yo selecciono el idioma francés, debo colocar el texto breve traducido en ese idioma y el texto explicativo traducido en ese idioma. Lo mismo ocurre si lo seleccionamos en inglés o en otro idioma de preferencia. Muy bien. La siguiente pestaña hace referencia a información plan de cuentas. Si hacemos clic en esta pestaña, no vamos a encontrar información. ¿Por qué? Porque esta se va a actualizar una vez que hagamos la grabación del dato maestro. Cuando hagamos clic en información sociedad, aquí vamos a indicar, o mejor dicho, vamos a visualizar el plan de cuentas operativo que está definido para la sociedad FI. En este caso la PE01 tiene definido el plan de cuenta denominado CAPE. El país de la sociedad y la sociedad CO en la cual se encuentra asignada dicha sociedad FI. Les recuerdo que estas dos pestañas son informativas. En este caso no vamos a colocar ningún tipo de información acá. Una vez definido todos y cada uno de los datos, como en tipo de denominación, datos de control, entrada a banco intereses y si es necesario la traducción de la cuenta en otro idioma, procedemos a verificar si deseamos hacerlo de esa manera. ¿Para qué nos sirve la verificación? Esta nos va a servir para validar si todos los datos que hemos introducido son correctos. Muy bien. Si estamos conforme con la creación del dato maestro, simplemente hacemos clic en grabar. ¿Para qué? Para que se actualice la cuenta de mayor que estamos creando en nuestra base de datos. De esta forma vamos a ver un mensaje que nos va a decir grabación efectuada. Y al nosotros proceder a ubicar la cuenta en el sistema, de la siguiente forma vamos a ver que esta ya existe. En este caso, ¿cómo podemos ubicarla? Al hacer clic en el más code, el sistema nos va a desplegar una ventana en la cual nosotros vamos a visualizar ciertas opciones.
Si podemos apreciar estos tres puntos, nos hacen referencia a todas y cada una de las opciones que tenemos para realizar la búsqueda del dato maestro. Fíjense acá que tenemos diversas opciones. Número de cuentas de mayor en el plan de cuentas, todo lo que hace referencia al plan de cuentas. ¿Por qué? Porque como sabemos existen dos niveles o segmentos, el segmento plan de cuentas y el segmento sociedad. Por lo general yo recomiendo siempre ubicar la cuenta a nivel de sociedad, ya que a este nivel es que hacemos las contabilizaciones. Entonces en este caso yo puedo ubicarla por número, si conozco el número, o por denominación, si conozco la denominación de la cuenta de mayor. Voy a hacer clic en número de la cuenta de mayor en la sociedad y aquí voy a ubicar 6341 y le voy a colocar un asterisco al final. ¿Por qué le colocamos este asterisco al final? Porque con esto yo le estoy diciendo al sistema que me muestre los resultados cuya coincidencia sea al inicio 6341 y sin importar lo que venga después. Muy bien, entonces si yo coloco este asterisco al inicio y lo quito del final, yo le estaré diciendo al sistema, tráeme todos los registros que terminen en 6341. Y si yo le digo aquí al sistema, tráeme todos los registros que comiencen por 63 y terminen en 41. Muy bien, entonces ya debemos irnos acoplando a estos procesos. Entonces en este caso, voy a asignar 6341 asterisco para que el sistema me muestre todos los registros que coincidan con 6341 sin importar lo que tenga al final. Y le doy iniciar búsqueda. En este caso aquí tenemos una sola cuenta que dice 6341001000, creada en la sociedad P01 que se llama Mantenimiento y Reparación de Propiedades de Inversión. De esta manera nos cercioramos de que el dato maestro que hemos creado en el sistema ya existe. Bien. Ahora bien, como podemos ver acá, siempre o cada vez que nosotros guardamos una cuenta de mayor, los campos están bloqueados. Y esto se debe a que no se pueden modificar. Para ellos acá tenemos un panel en el cual, como ya hemos visto, aquí podemos crear una cuenta de mayor desde cero, una vez que hemos colocado la nomenclatura o la numeración de la misma. Aquí podemos activar la modificación para volver a habilitar los campos y modificarlos. ¿Ya? En este caso, si nosotros hacemos una modificación a nivel de plan de cuentas, es acá donde nosotros podemos invocar la transacción FS04 o simplemente a través de documentos de modificación podemos ver todas las modificaciones que se realicen una vez creada la cuenta de mayor, es decir, cuando alteramos los datos iniciales de la cuenta. Muy bien. Si nosotros acá grabamos, vamos a volver a activar, en este caso no hemos efectuado modificaciones, por eso nos aparece esta ventanita, y los campos se vuelven a bloquear. La visualización en este caso nos va a permitir siempre visualizar una cuenta de mayor. De igual manera, cuando ingresamos en la transacción y seleccionamos una cuenta, ya estamos en modo de visualización. Como siguiente punto, si queremos bloquear para contabilizaciones una cuenta de mayor, es decir, que ningún usuario pueda realizar una contabilización en ella, simplemente haciendo clic acá podemos hacer el bloqueo tanto a nivel de plan de cuentas como a nivel de sociedad. Solamente debemos bloquearla a nivel de la sociedad, si es lo que queremos hacer, y si queremos que no se utilice para crear otras cuentas, la marcamos en bloqueado para creación, para contabilizar, bloqueada para contabilización, y para planificación, es decir, que no se utilice a nivel de control. ¿Ok? Simplemente marcamos estos checks o estas casillas de selección, guardamos los cambios y ya la cuenta va a estar bloqueada para contabilización. Para este escenario vamos a dejarlo sin el bloqueo, porque ya esta cuenta la vamos a utilizar más adelante como parte de nuestro proceso de contabilización. Y por último, tenemos la petición de borrado. Al hacer clic en la petición de borrado, el sistema nos va a proponer realizar el mismo en los dos segmentos, es decir, en el plan de cuentas y en la sociedad. Esta petición de borrado nos sirve para asignar un marcaje a la cuenta que deseamos borrar en un proceso posterior en el cual debemos apoyarnos con un consultor funcional. Cabe destacar que la petición de borrado solo se le debe asignar a las cuentas de mayor que no tienen una historia en el sistema. ¿A qué me refiero con que no tienen una historia en el sistema? Es decir, que nunca hemos realizado contabilizaciones en ella. Se pueden dar los escenarios en que creamos o guardamos cuentas
y no tienen la numeración correcta o cualquier otro escenario que no podamos modificar. Entonces, en ese caso podemos colocar la petición de borrado. Pero cabe destacar que esta no va a ser un borrado inmediato del dato maestro de cuentas de mayor. Para esto se debe realizar un proceso posterior en el cual debemos apoyarnos en un consultor, tal como lo hemos indicado con anterioridad. En este caso no lo vamos a colocar, pero sí recuerden que si tenemos una cuenta de mayor, que en la cual no deseamos realizar contabilizaciones, podemos realizar el bloqueo. Pero si en ese caso hemos creado una cuenta de mayor de forma errada, ya sea por la numeración, que esta no la podemos modificar una vez que hemos guardado el dato maestro, ahí sí deberíamos marcar la petición de borrado e inclusive bloquearla. ¿Para qué? Para que ningún usuario realice ningún tipo de contabilización en ella. Muy bien. Entonces, en este caso, ya hemos creado la primera cuenta de mayor, ¿ok? Y hemos explicado cómo se vinculan o cuál es el proceso para vincularla con clase de costo primario. Recordemos, estimados, que siempre que la vinculemos o utilicemos la clase de cuenta de mayor de costo primarios e ingresos, debemos crear ese vínculo con la contabilidad interna. Y ese lo creamos a través de datos de control, y aquí debemos colocar en el tipo de clase de costo el 01. Y esto solo aplica para cuentas de beneficio. Y en este caso lo vamos a trabajar con cuentas de gastos. Muy bien. Ahora bien, vamos a hacer otro proceso de creación de cuentas de mayor. En este caso vamos a crear una cuenta de balance, pero asociada a la contabilidad de deudores. Cabe destacar que las cuentas asociadas las vamos a utilizar o las vamos a repasar nuevamente cuando veamos los temas correspondientes a FIA-R o cuentas por cobrar. En este caso, si nos guiamos por el Plan Contable General Empresarial, dentro del grupo 12 vamos a tener las cuentas por cobrar comerciales terceros. Vamos a crear una que se denomina anticipos de clientes, ¿ok? O anticipos recibidos de clientes, y la vamos a crear con el código 122. Entonces, en este caso, como les recordaba, lo primero que debemos colocar es el código 122 y completamos hasta tener 10 dígitos. En este caso ya tenemos una creada, pero vamos a crear otra que se llame anticipos recibidos de cliente. 12200 y completamos los 10 dígitos. Muy bien. Entonces, en este caso, si presionamos Enter, el sistema nos va a decir que la cuenta, o mejor dicho, con el código que hemos indicado, no existe en el plan de cuenta CAPE. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El sistema nos valida que el código que estamos ingresando no exista creado en el segmento plan de cuentas o en el segmento sociedad. ¿Ok? Esto es lo que significa esta ventana o este mensaje de información. Cuando habla de CAPE, recordemos que este es el nombre que recibe el plan de cuentas operativo que está vinculado a la sociedad FI PE01. Entonces, cuando veamos esta pantalla de información, simplemente lo que debemos hacer es continuar o presionar Enter para avanzar. Seguidamente se nos van a blanquear los campos. Procedemos a hacer clic en Crear. ¿Qué debemos seleccionar acá? En primer lugar, la clase de cuenta de mayor. Como sabemos, la cuenta de anticipos recibidos hace referencia a una cuenta de balance. ¿A qué grupo de cuenta pertenece? Efectivamente, al grupo que corresponde a cuentas por cobrar comerciales terceros. Entonces, en texto breve colocamos un texto corto. Anticipo clientes. Aquí colocamos anticipos recibidos de cliente y podemos colocarle moneda nacional. Muy bien. Entonces, de esta manera completamos el texto breve, que es un texto corto, y un texto explicativo que nos da más detalles sobre la cuenta de mayor que estamos creando. Muy bien. En datos de control, seleccionamos la moneda. Como es moneda nacional, vamos a dejarle la moneda sol. No le voy a asignar ninguna categoría fiscal. ¿Por qué? Porque no la voy a utilizar como base para generar un crédito o un débito fiscal. Pero sí voy a colocarle una cuenta asociada para clase de cuenta. ¿Asociado a qué? A la contabilidad de deudores o a la de clientes. Recuerden en este caso que cuando hablamos de una cuenta asociada, ¿a qué nos referimos? A aquella que se va a utilizar en el módulo de cuentas por cobrar, debido a que todos y cada uno de los procesos que se generan en este submódulo hacen referencia a clientes o lo que el sistema denomina deudores.
¿Ok? En este caso no aplica lo que es el tipo de clase de coste porque no estamos creando una cuenta de costo primario. Muy bien. Le podemos asignar una clave de clasificación, no es obligatorio este dato, pero este nos va a establecer la forma en que vamos a organizar la información en los reportes. En este caso podemos seleccionar posting day o fecha de contabilización para que el sistema nos organice todas las partidas que se registren en esta cuenta por fecha de contabilización. En entrada a banco intereses vamos a utilizar el grupo Estatucampo y le podemos colocar cuentas asociadas. Vamos a ubicarlo por acá. Palabra clave de traducción lo vamos a dejar tal cual. Información plan de cuentas e información de sociedad. Ya hemos visto en proceso anterior que esto hace referencia a cómo se visualiza los datos del plan de cuentas y a qué sociedad FI pertenece. Muy bien. Entonces, como pueden ver acá, ya hemos completado los datos básicos. Procedemos a verificar. Nos va a decir que los datos son correctos y ya podemos grabar. La verificación de la cuenta es opcional, pero esta nos va a ayudar a identificar si nos falta algún campo. Vamos a hacerlo con un ejemplo claro. Si eliminamos de acá el grupo Estatucampo y yo le doy acá verificar, el sistema nos va a arrojar los mensajes de error, es decir, nos va a indicar qué hace falta para poder completar o poder grabar la cuenta de mayor. Entonces, en este caso, procedemos a colocar el grupo Estatucampo que teníamos anteriormente y al verificar nos va a decir que son correctos. Muy bien. Procedemos a grabar el dato maestro que hemos creado y de esa forma ya nos va a existir la cuenta de mayor. Muy bien. Entonces, cuando la ubicamos por la 122 a nivel de sociedad, nos va a aparecer la cuenta que ya existía y una nueva cuenta que hemos creado. Muy bien. Un punto muy importante, estimados. No podemos crear el mismo código de cuenta de mayor dos veces. Muy bien. Porque si intentamos crearlo, el sistema nos va a decir que la cuenta ya existe en el sistema. Por ejemplo, si invocamos la primera cuenta y presiono Enter y le doy crear, el sistema nos va a decir que la cuenta ya existe por lo general y de esa manera comprobamos que no podemos crear una misma cuenta dos veces. Es decir, con la misma nomenclatura. Podemos crearla con diferentes códigos, sí, con diferentes conceptos, sí, pero nunca con el mismo número de cuenta que ya hemos utilizado anteriormente. Entonces, de esta manera, estimados, hemos concluido con el proceso práctico referente a la creación de cuentas de mayor. Ahora pasaremos al siguiente punto, correspondiente a nuestra agenda de contabilidad general. Una vez analizados los puntos correspondientes a la creación de datos maestros de cuentas de mayor, vamos a introducirnos en el registro de documentos a través de la contabilidad general, es decir, a través del submódulo FIGL o Finanzas General Ledger. ¿Qué debemos considerar de un documento contable antes de ingresar a la parte práctica? En primer lugar, el sistema SAP funciona según el principio de registro de documento. ¿Qué quiere decir este concepto? Este concepto nos quiere decir que todo proceso que se realice en el sistema, el cual involucre el uso de cuentas de mayor, siempre nos va a generar un documento contable. Documento contable que nos va a actualizar el detalle o las partidas individuales de nuestras cuentas de mayor y nos va a afectar en todo lo que es el sistema de reporting. Cada documento se identifica de forma unívoca por los siguientes campos. En este caso, cada vez que contabilizamos, el sistema nos va a generar un correlativo, el cual denominaremos número de documento, el cual siempre va a estar asociado a una sociedad FI y a un ejercicio contable. Siempre, cada vez que vayamos a realizar una consulta en el sistema, debemos imputar siempre tres elementos. Uno, el número de documentos, si lo conocemos, la sociedad FI en la cual fue registrado y el ejercicio. Consideremos estos campos que he mencionado como campos claves para realizar la consulta de un documento. ¿Cómo se divide un documento contable en SAP? Este documento se divide en dos partes. La primera de ellas, unos datos de cabecera.
Los datos de cabecera contemplan información la cual va a ser válida para todo el documento contable. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos vamos a encontrar datos como qué clase de documento estamos utilizando, cuándo se creó ese documento, cuándo se contabilizó, el periodo y el ejercicio contable, la moneda del documento. Si el documento está creado en moneda extranjera, vamos a ubicar acá el tipo de cambio, el autor o el usuario que contabilizó ese documento, cuándo lo contabilizó y a qué hora lo contabilizó, y también el código de transacción utilizado para generar dicho documento contable en el sistema. Cabe destacar que los datos de cabecera, tales como fechas, clases de documento, monedas, autor, no se pueden modificar. Cada vez que guardamos un registro en el sistema SAP, ya sea la creación de dato maestro o la contabilización de algún proceso, se crea un log o un flujo de información que nos va a contener todos estos escenarios o todos estos datos que les acabo de mencionar. Muy bien, entonces debemos considerar que en un documento contable, lo primero que nos podemos encontrar una vez que contabilizamos son los datos de cabecera. El siguiente punto hace referencia a las múltiples posiciones. ¿Qué son las posiciones? Las posiciones nos hacen referencia a cada cuenta de mayor que interviene en el proceso de contabilización. Y el sistema nos permite contabilizar de manera definitiva un documento entre 2 y 999 posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo crear un registro contable con dos cuentas de mayor, es decir, una por el debe y otra por el haber, hasta 999 líneas o 999 cuentas. Muy bien. Entonces este es el rango o el intervalo que nosotros podemos considerar al momento de realizar la contabilización de un documento. Otro punto muy importante que debemos considerar dentro de lo que son los registros contables. Estos son los datos de cabecera que ya los he mencionado. Pero hay un dato muy importante dentro de los datos de cabecera que es la clase documento. La clase documento nos va a identificar qué tipo de operación estamos realizando en el sistema. El sistema contempla clases de documento estándar, es decir, que ya vienen en el sistema y podemos utilizar para realizar cada uno de nuestros procesos. Pero no obstante, si el negocio desea crear nuevas clases de documento, por ejemplo, si queremos establecer la clase de documento 01, tal como nos lo indica la SUNAT para factura, la clase de documento 02 para recibos por honorarios, la 03 para boleta y así sucesivamente, podemos crear esas clases de documento dentro del sistema. Muy bien, y utilizarla para realizar nuestro proceso de contabilización. De igual manera, cuando estemos realizando estas, vamos a analizar un poco más el uso de estas clases de documentos. El siguiente punto hace referencia a la estructura y seguimos hablando de la clase documento. Como les venía mencionando, nos va a controlar en este caso la cabecera y lo vamos a utilizar para diferenciar las operaciones contables que deseamos registrar en el sistema. Las clases de documento van a aplicar para todas las sociedades FI, es decir, que no hay una discriminación por sociedad que nos indique esta clase de documento podemos utilizarla para esta sociedad A, esta clase de documento para esta sociedad B no. Todas las clases de documento creadas por SAP la podemos utilizar en todas las sociedades FI dadas de alta en el sistema. Y el siguiente punto nos dice que define el rango de números que se asignarán a los documentos contables cuando son contabilizados. Es decir, internamente en la configuración de fondo de las clases de documentos, nosotros vamos a tener algo que se denomina un rango de números. ¿Para qué nos sirve este rango de números? Para que cuando vayamos a generar una contabilización, el sistema nos genere un correlativo que va a ser interno de SAP, que por lo general tiene un rango máximo de 10 dígitos. Muy bien, pero la configuración va a depender de cada clase de documento, como en el ejemplo que vemos acá. Tenemos clase de documento estándar que podemos utilizar en la clase para las clases de cuentas asociadas a deudores, clases de cuentas asociadas a la contabilidad de cuentas de mayor o a la contabilidad general, y clases de documentos asociadas a la contabilidad de acreedores. Muy bien, de igual manera esto lo vamos a ir analizando mucho más adelante a medida que vayamos avanzando con nuestros procesos de contabilización.
Y el siguiente punto, que también debemos comprender dentro de un documento contable, son las claves de contabilización. Una clave de contabilización nos determina si la misma va a ser por el debe o por el haber. Y esta va asociada al tipo de cuenta que se está imputando. Cuando hablamos de tipo de cuenta nos referimos a las categorías que les da SAP a cada tipo de cuenta que podemos crear. En este caso, cuentas de activo fijo que van a estar con la nomenclatura A, cuentas deudoras con la letra D, que ya pudimos ver un ejemplo cuando estábamos creando cuenta asociada, K para cuentas acreedoras o de proveedores, M para cuentas que se utilizan en la gestión de materiales y S que se utilizan para cuentas de mayor, con los cuales vamos a trabajar en este primer proceso. Muy bien. Entonces, para resumir un poco, las claves de contabilización siempre van a controlar la clase de cuenta, la imputación si es por el debe o por el haber. Muy bien. Entonces, debemos entender un poco cómo funcionan estas claves de contabilización. Para ello tenemos lo siguiente. Aquí podemos ver todas las claves de contabilización estándar, o mejor dicho, que ya vienen definidas en el sistema SAP. Para ello las hemos clasificado por grupo. Para deudores o clientes tenemos las claves de contabilización que vamos a utilizar tanto para el debe como para el haber. Lo mismo tenemos para acreedores, en las cuales podemos utilizar claves de contabilización para el debe o por el haber. Para libro mayor vamos a utilizar la clave 40 si vamos a contabilizar por el debe y 50 si vamos a contabilizar por el haber. Tenemos otras claves de contabilización que aquí las estamos enmarcando en un recuadro rojo, pero estas se utilizan solamente para procesos derivados de la gestión de materiales que se asocian a cuentas de mayor, es decir, procesos que vienen desde el módulo MM. Muy bien, pero en este caso, para nuestra capacitación o nuestra introducción en el concepto de los documentos contables, para cuentas de mayor vamos a utilizar las claves 40 o la clave 50, independientemente si es por el debe o por el haber. Para activos fijos tenemos la clave de contabilización 70 si la contabilización es por el debe y 75 si es por el haber. Y para auxiliares o códigos de materiales creados en el módulo MM se utilizan clave de contabilización 89 si es por el debe la contabilización y 99 si es para el haber. Muy bien, entonces estas son las claves de contabilización estándar que aplican para SAP. ¿Cómo puedo saber cuál utilizar y cuál no? Lo primero que siempre debemos centrarnos es si la contabilización es por el debe o por el haber y qué clase de cuenta vamos a utilizar. Por ejemplo, yo quiero crear una factura en el sistema, como eso me va a generar una cuenta por cobrar y voy a utilizar un auxiliar de clientes, debo utilizar un 01, que en este caso hace referencia a la contabilización por el debe. Voy a contabilizar una nota de crédito, en este caso es por el haber, utilizaría una clave 11 para el cliente o para el auxiliar del cliente. Para activos fijos, por ejemplo, si yo voy a capitalizar un activo fijo, utilizo la clave 70 por el debe. Si voy a darle de baja ese activo fijo, utilizo la clave 75 para registrarlo por el haber, ese valor de costo que en su momento he registrado o he capitalizado. Voy a registrar una factura de acreedor o de proveedor. Utilizo un 31 para generar la contabilización por el haber, es decir, la cuenta por pagar. Un 21 si voy a contabilizar una nota de crédito recibida de ese proveedor. Muy bien. Entonces, para entender un poco más este concepto, hemos creado una plantilla con la cual vamos a explicar y ahí vamos a entender o comprender un poco más el uso de estas claves de contabilización. La plantilla es la siguiente. En esta plantilla tenemos diversos escenarios. El primero de ellos hace referencia a la contabilización de la venta de productos terminados, considerando lo siguiente. Observamos que tenemos una cuadrícula con 3 posiciones, las cuales si los llevamos a SAP nos van a indicar que los valores positivos hacen referencia a una contabilización por el debe y los valores negativos hacen referencia a una contabilización por el haber. Para este escenario, considerando que todas las cuentas son tipo S, es decir, cuentas de mayor, por el debe utilizaremos la clave 40. Y para aquellas contabilizaciones por el haber, es decir, en este caso las contabilizaciones en negativo, la clave va a ser un 50. ¿Y cuál es mi clase de cuenta? Mi clase de cuenta va a ser la clase de cuenta S.
o clase de cuenta referente a cuentas de mayor. El escenario 2 nos hace referencia a la contabilización de una compra de artículos de oficina y nos dan tres posiciones: un cargo una 656, un cargo una 40111 del IGB y un abono una 4212, es decir, una cuenta por pagar proveedores emitida. Entonces los registros por el debe, como ya lo hemos visto, lo vamos a contabilizar con una clave 40 y los registros por el haber con una clave 50. Asociándola a qué tipo de cuenta, a la clase de cuenta S, que son cuentas de mayor, como las que vamos a utilizar en esta primera sesión. El siguiente escenario hace referencia a la adquisición de un activo, en este caso de un mobiliario, y tenemos el mismo escenario anterior. Para la clase de cuenta S, si la contabilización es por el debe, vamos a utilizar una clave 40. Si la contabilización es por el debe, de igual manera una clave 40, y si es por el haber, una clave 50. El siguiente escenario hace referencia a la contabilización de una cobranza de la cuenta por cobrar creada en el punto 1 y nos da una 1041, es decir, un ingreso a banco contra una salida de mi cuenta por cobrar. Entonces, en este caso, sería un 40 para el ingreso por el debe, para la clase de cuenta S, y un 50 para el haber. ¿Bien? Y de esta manera comprendemos un poco más el uso que le podemos dar a estas claves de contabilización, asociando cada uno de estos conceptos conforme a lo que nos indica la lógica del sistema SAP. Ahora bien, una vez analizado el uso de cada una de las claves de contabilización que nos ofrece el sistema SAP, vamos a pasar a ver un caso práctico de contabilización haciendo uso de la transacción clásica FB01, transacción que nos va a servir para poder introducir o crear documentos contables en el sistema. Para iniciar nuestro proceso de contabilización, una vez que hemos accedido al sistema, vamos a acceder a la transacción FB01. En este caso, vamos a hacerlo directamente desde la barra de comando. Introducida la transacción, presionamos Enter y vamos a poder visualizar el detalle de la misma. En este caso, para este tipo de transacciones que son conocidas como transacciones clásicas, vamos a tener dos secciones. La primera de ellas correspondiente a los datos de cabecera y la segunda a los datos de posición. Muy bien, comenzaremos a llenar los datos de cabecera, que en este caso mi fecha del documento, seguidamente de una clase documento. Recordemos que este parámetro nos va a indicar el tipo de documento que vamos a crear. Muy bien, accedemos a la clase de documento que nos ofrece el sistema. Al hacer clic en el más code, el sistema nos va a mostrar todas y cada una de las clases de documentos que aplica en el sistema. Para este escenario vamos a utilizar una clase de documento SA que hace referencia a documentos creados para cuentas de mayor. Seguidamente debemos establecer cuál es la sociedad FI en la cual vamos a establecer la contabilización. Bien, seguidamente del periodo contable, el cual debe coincidir con la fecha de contabilización, y la moneda con la cual vamos a contabilizar el documento. Hay campos importantes como el campo de referencia que va a albergar un número de factura. Por ejemplo, si queremos agregar un número de factura, por ejemplo, cualquier correlativo, podemos agregarlo en este campo. Un texto de cabecera, que le podemos colocar, por ejemplo, capacitación FI, es decir, una breve descripción del tipo de documento que vamos a realizar, o mejor dicho, del proceso que estamos realizando. Y como lo hicimos en el escenario anterior, este campo lo vamos a utilizar para asignar la clave de contabilización. Al hacer clear más code, el sistema nos va a mostrar todas las claves de contabilización correspondientes a cada clase de cuenta. Tenemos para deudores, para acreedores, para activos fijos, muy bien, para cuentas de mayor, 40 y 50, para cuentas de materiales, muy bien. Entonces, basado en lo que venimos trabajando, vamos a utilizar la clave 40, ya que la primera contabilización que vamos a introducir es por el debe. Seguidamente, ubicamos la cuenta 6341 que creamos cuando explicamos los conceptos correspondientes a cuentas de mayor. Y aquí la tenemos. Presionamos Enter para avanzar. Con este tipo de transacciones, el registro se hace por posición. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que colocamos la clave de contabilización y la cuenta,
debemos presionar Enter para asignar los importes o los elementos que contenga esa posición, hasta que finalicemos el registro contable. En este caso el importe, voy a colocar aquí 18.000, por ejemplo. Voy a asignar un indicador de impuesto. ¿Para qué yo asigno el indicador de impuesto en una cuenta de gasto? Recordemos que cuando creamos el código o la cuenta de mayor por la transacción FS00, nosotros asignamos en datos de control una categoría fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que esta cuenta va a fungir como base para determinar el IGB, en este caso, o en lo que SAP denomina IVA soportado. Entonces, por esa sencilla razón, cuando utilizamos cuenta de esta naturaleza, se nos va a reflejar el campo correspondiente al indicador de impuesto. Aquí procedemos a seleccionar C1, considerando que es una operación grabada. Si esta fuera una operación inafecta, simplemente utilizamos el indicador C0. Nos basaremos en estos dos indicadores para efecto de hacer nuestras contabilizaciones y también para que ustedes puedan realizar sus pruebas correspondientes. Seguidamente, para que el sistema haga el desglose del IGB antes de contabilizar, debemos marcar calcular impuesto. Esto solo va a aplicar cuando vamos a realizar una operación afecta a IGB. Muy bien. El siguiente punto hace referencia al centro de costo. Como les mencioné cuando creamos esta cuenta de mayor, la creamos como clase de coste primaria en datos de control. Muy bien. Colocamos el 01 para este escenario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que yo registre con una cuenta creada como clase de costo primaria, yo debo establecer un dato maestro de la contabilidad interna, sea un centro de costo, un elemento PET o una orden interna. Si yo en este caso presiono Enter, el sistema nos va a arrojar un mensaje de error indicando que la cuenta requiere una imputación relevante para la contabilidad de costo. ¿Qué debo hacer acá para solventar este error? Debo establecer un centro de costo, que es lo que vamos a hacer en este caso. Hacemos clic en el más code, iniciar búsqueda y seleccionamos cualquiera de los centros de costo que hemos creado para nuestras prácticas. Y volvemos a presionar Enter para superar el error. Una vez superado el error, procederemos a introducir la posición siguiente. No obstante, podemos introducir una asignación, la cual puede ser inclusive el mismo número del documento que estamos registrando, o un texto que nos describa la operación. Por ejemplo, podemos colocar acá, mantenimiento de equipos. Y seguidamente procederemos a colocar la siguiente posición. Esta siguiente posición va a hacer referencia a la cuenta por pagar. Para el caso del IGB, este se contabiliza de manera directa. ¿Por qué se contabiliza de esta forma? Porque cuando se configura el indicador de impuesto, se coloca la cuenta de mayor en la cual se va a contabilizar el cálculo que realiza el sistema. Entonces, en este caso, colocamos 50, ya que ya hemos registrado por el debe, y una cuenta de mayor, que en este caso vamos a ubicar una cuenta 4212. Consideramos esta cuenta de mayor y presionamos Enter. Acá podemos imputar el dicho importe de dos formas. Una de ellas, anotándolo de forma manual. O, si el documento contable ha llegado a su fin y esta es la última posición, podemos colocar un asterisco. Esto con la finalidad de sumarizar las posiciones anteriores y cuadrar mi asiento contable. También en texto yo puedo colocar el símbolo más para que me jale el texto que tienen las posiciones anteriores. De esta manera, al presionar Enter, el sistema me va a jalar el importe, es decir, me va a totalizar las posiciones anteriores y me va a considerar el texto que también he colocado en otras posiciones. Entonces, como ya hemos finalizado nuestro registro contable, para que se calcule el impuesto y el sistema nos muestre cómo va a quedar nuestro registro contable, procedemos a hacer clic en el menú Documento, Simular. Como podemos ver aquí, tenemos tres posiciones. La primera posición hace referencia al gasto con su base imponible. La segunda posición hace referencia a la cuenta por pagar de 18.000 que hemos registrado. Y la tercera posición al IGB calculados, o mejor dicho, calculado o extraído en función de los 18.000. Y esto nos genera tres posiciones en nuestro registro contable.
debemos también validar que efectivamente mi debe y mi haber sea igual y el registro contable no muestra diferencias. Si estamos conformes con esta contabilización es cuando procedemos a contabilizar. Si no estamos conformes, muy bien, procedemos a hacer las correcciones que queramos antes de hacer la contabilización. Y esto debido a que, estimados, a que una vez que contabilizamos un documento contable, no se puede modificar fechas, cuentas de mayor o importes. Muy bien, solo podemos modificar campos como referencia, textos de cabecera, que eso forma parte de la cabecera del documento contable. Muy bien, entonces para este escenario, como estamos conformes, vamos a proceder a hacer dicha contabilización. Y en este caso, como podemos ver, el sistema nos va a mostrar un documento contable o un correlativo, el cual hace referencia al documento contable que hemos generado en la sociedad PE01. Si queremos visualizar el documento, podemos hacerlo a través de la siguiente ruta. A través del menú Documento, hacemos clic en Visualizar. Y aquí vamos a tener el documento contable que hemos generado. De esa manera podemos visualizar el registro que hemos hecho y podemos validar cada uno de los escenarios. Otro punto también que nos va a servir para hacer la visualización o inclusive la modificación es a través de las siguientes transacciones. Para eso nos vamos a Finanzas, que también podemos acceder por esta vía, Gestión Financiera, Libro Mayor, Documento, y aquí tenemos la transacción FB02 que nos permite modificar el documento contable o visualizarlo. Si le doy modificar, aquí por defecto nos va a jalar el último documento contable registrado, la sociedad de fe en que se registró y su ejercicio contable. Y como les mencioné, estos son los campos claves para realizar la consulta de cualquier documento de cuenta de mayor que sea contabilizado. Al hacer clic en continuar, el sistema nos va a mostrar el documento tal como lo vimos anteriormente, pero con la salvedad de que a nivel de posición, lo único que podemos modificar son campos claves como la asignación y el texto. No podemos modificar cuentas de mayor, sociedad o importes. Muy bien. Entonces, en este caso, siempre debemos estar atentos antes de contabilizar si lo que estamos visualizando en la vista preliminar está correcto. Y si no está correcto, hacer las correcciones antes de realizar dicho proceso. De igual manera, en una capacitación más adelante, vamos a poder visualizar otros procesos para gestionar documentos contables, tales como la anulación, la contabilización con modelo y otros procesos inherentes a la contabilidad general. De esta manera, estimados, hemos finalizado con el punto correspondiente a la creación de documentos contables. Los invitamos a realizar prácticas basadas en lo que les hemos explicado para ir afinando un poco más este conocimiento. Estimados alumnos, siguiendo nuestra agenda del tema 2, proseguimos con los procesos en SAC Fiori y sistema de reporting. Para ello, analizaremos en SAC Fiori el reporte correspondiente al plan de cuenta. Una vez que nos hemos logueado en el ambiente Fiori, procedemos a hacer clic en la aplicación Manage Chart of Account relacionada al plan de cuentas. Una vez que ingresamos allí, podemos listar todas las versiones de balance que podemos tener acá. Esto hace referencia a las estructuras de balance que nos ofrece el sistema SAP. Si hacemos clic en cualquiera de estas, vamos a poder verificar cuáles son las cuentas de ganancias y pérdidas, cuáles son las cuentas no asignadas que podemos tener, y en su defecto todas y cada una de las cuentas que están creadas para esa estructura de balance. Ya más adelante, cuando analicemos los sistemas de reporting de naturaleza estándar, vamos a poder validar cada una de las operaciones que vemos acá. Si nos regresamos, vamos a poder visualizar el plan de cuentas. Como podemos ver acá, tenemos una base de datos bastante amplia, y esto se debe a que son modelos de planes de cuentas para distintas versiones de país. Pero en el caso nuestro, vamos a utilizar el plan de cuenta denominado CAPE. Al hacer clic, podemos acceder a lo que son los niveles plan de cuentas, como ya lo hemos explicado cuando vimos cuentas de mayor, y el nivel sociedad, que nos va a mostrar las cuentas de mayor creadas para una determinada sociedad FI.
De esa forma vamos a poder visualizar todas y cada una de las cuentas de mayor creadas para la sociedad PE01. Y basado en el concepto de Safiori, podemos apreciar acá, si nosotros hacemos clic sobre una cuenta, efectivamente nos va a llevar a aquella aplicación con la cual nosotros podemos gestionar cuentas de mayor. Y de esa forma vamos a poder visualizar cada uno de los datos correspondientes a la cuenta, a nivel de datos de sociedad y si tiene datos a nivel de SEO. Ahora bien, si avanzamos a la página inicial, aquí vamos a poder visualizar otro conjunto de aplicaciones, las cuales nos pueden invocar ciertos procesos que ya hemos realizado en el entorno SASGI o en su defecto ciertas aplicaciones que son nativas de Fiori, con las cuales podemos realizar otros tipos de procesos que normalmente no realizamos en el entorno normal, tales como la carga de registros contables. Este tipo de aplicaciones nos pueden dar una plantilla con la cual vamos a poder realizar la carga masiva de asientos contables. De esa manera, más adelante iremos profundizando un poco más con respecto al uso de estas aplicaciones correspondientes a la contabilidad general. En lo que respecta al sistema de reporting de naturaleza estándar, tenemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos los reportes de investigación. Tal como podemos apreciar en las características, este tipo de reporte se visualiza en diferentes dimensiones. ¿Qué queremos decir con que se visualiza en diferentes dimensiones? Podemos filtrar el reporte por cuentas de mayor, centros de costos, centros de beneficios, divisiones. Y también podemos visualizar los valores con ratios como saldos mensuales, saldo de B haber acumulado. Podemos inferir qué es lo que más se asemeja a lo que viene a ser un balance de comprobación. Y este reporte de investigación lo podemos ver a través de la transacción SPL 086000030. Una vez que ingresamos a esa transacción que acabamos de mencionar, el programa nos ofrece los siguientes filtros, tal como podemos ver a continuación. Entre ellos tenemos lo que es la delimitación por periodos, lo cual nos indica que podemos visualizar la información por periodos comparativos. En este caso, vamos a asignar ciertos filtros para poder hacer la generación del reporte. Al generar el reporte podemos visualizar todas y cada una de las cuentas, las cuales tienen un saldo, en este caso del periodo 1 al periodo 12 del ejercicio 2022, y cuáles son los saldos acumulados. De esta manera podemos visualizar cada una de las operaciones de manera resumida para este tipo de reportes. El siguiente reporte que vamos a visualizar hace referencia a otro tipo de reporte de investigación. Este reporte, denominado saldos de cuentas de mayor, el cual podemos invocar a través de la transacción SALR 870-12277, nos va a permitir obtener saldos para un periodo determinado y nos va a servir para realizar cualquier tipo de análisis de cuenta. A diferencia de un balance, el reporte de suma y saldo no contiene el resultado del ejercicio, sino el saldo de todas las cuentas, ofreciéndonos un balance de las mismas. Una vez que accedemos al reporte SALR 870-12277, debemos introducir los parámetros tales como plan de cuenta, sociedad FI, y podemos dejar los periodos que queremos consultar. En este caso el sistema nos va a ofrecer todos los periodos normales más los 4 periodos especiales correspondientes al ejercicio 2022. De esa forma podemos ejecutar el reporte. Como podemos ver en este caso, se nos muestra un formato similar al anterior, un poco más resumido, ¿ya? A diferencia de periodos anteriores, como no vamos a observar saldo debido a que no hemos cerrado el ejercicio 2022. Una vez que cerremos este ejercicio y avancemos hacia el siguiente, aquí nos van a aparecer los saldos que vienen de años anteriores.
El siguiente reporte que vamos a manejar es el correspondiente al balance. Este reporte podemos llamarlo a través de la transacción SLR 871.9284, F.01 o FC10N. En este caso acá vamos a poder visualizar el balance del estado de resultado por periodos comparativos. Y este tipo de reportes se basan en una estructura de balance. Veamos cómo se maneja. Al ingresar a la transacción debemos introducir los parámetros tales como plan de cuentas, sociedad FI, estructura de balance. En este caso vamos a seleccionar una denominada VAPE. Y tal como lo mencioné anteriormente, la estructura de balance comprende todas y cada una de las cuentas que van a conformar la estructura patrimonial o las cuentas de resultado para una determinada sociedad. La configuración de esta estructura es responsabilidad del consultor funcional conjuntamente con los usuarios de cada área contable. Este reporte se puede ver por periodos comparativos, incluyendo también el ejercicio, y tenemos tres tipos de formatos de salida. Al ejecutarlo obtenemos los siguientes resultados. En este caso podemos ver que tenemos secciones para el activo, vamos a tener secciones para el pasivo, para el patrimonio y así sucesivamente. Y a medida que vayamos agregando cuentas, si están configuradas de manera correcta dentro de la estructura de balances, se van a visualizar en el grupo correspondiente. En caso tal que no tengamos cuentas que no estén configuradas, estas se van a ver al final del reporte. ¿Y cómo se van a llamar? Se van a llamar cuentas no asignadas y debemos agregarla al grupo que corresponde para que se puedan totalizar las mismas. Los siguientes reportes que visualizaremos a continuación son los bien conocidos como reportes de partidas individuales. A través de estos reportes nosotros vamos a poder visualizar el detalle de cada una de las cuentas de mayor. Si bien es cierto, en versiones anteriores nos encontrábamos con reportes como el FBL3N y ahora en S/4HANA tenemos reportes con la denominación FBL3H, donde la letra H va a representar a S/4HANA. En este caso, tal como lo comentamos acá, las nuevas restricciones en el reporte son una ventaja al hacer el análisis de datos, y eso se debe a que tenemos mayores filtros a los que teníamos anteriormente. Veamos a continuación cómo se componen cada uno de estos reportes. Si queremos visualizar el detalle de una cuenta de mayor a través de la transacción FBL3N, solo bastará con asignar la cuenta de mayor que deseamos consultar, la sociedad FI, a la que corresponde la consulta, y vamos a tener en selección de partidas tres estatus. Partidas abiertas nos va a mostrar todas las partidas que se encuentren activas a una fecha determinada. Partidas compensadas nos va a mostrar aquellas que se han compensado si y solo si la cuenta está creada como una cuenta de gestión de partidas abiertas. Y todas las partidas nos va a mostrar un mix entre las partidas abiertas y partidas compensadas. En este caso procedemos a ejecutar el reporte y vamos a visualizar todo el detalle o todo lo que compone una cuenta de mayor. Podemos también administrar el layout. Cuando hablamos de layout nos referimos a la personalización que podemos darle al reporte, introduciendo los datos o los campos que nos ofrece el sistema para poder hacer un análisis mucho más exhaustivo. En este caso tenemos las columnas visualizadas, que son aquellas que actualmente podemos ver en el reporte, y aquellas que tenemos aquí a la derecha que no visualizamos aún. Deseamos agregar una columna, simplemente debemos marcarla, asignar el lugar donde queremos que se ubique y trasladarla a las columnas visualizadas. Confirmamos y ya vamos a tener aquí nuestro campo que hemos agregado. Entonces, de esta manera podemos gestionar los layouts, podemos grabar los layouts si deseamos, ¿ya? Aquellos layouts que contengan una barra al inicio en su nombre son layouts que van a ser de uso público. Si queremos crear un layout personalizado, simplemente debemos eliminar la barra que tenemos acá al inicio y hacer clic en específico usuario. De esa manera, única y exclusivamente nosotros, como usuarios o dueños del layout, vamos a poder administrarlo. El siguiente reporte es el FBL3H, el cual vamos a ver a continuación, que es una de las novedades que ha introducido S/4HANA en su plataforma de reportes estándar.
Una vez que hemos accedido a la transacción FBL3H, al igual que en la transacción FBL3N, debemos indicar cuál es la cuenta de mayor a consultar. Y una observación muy importante: si nosotros queremos visualizar una cuenta que no está creada como cuenta de gestión de partidas abiertas, debemos marcar la casilla de selección correspondiente. ¿Y esto para qué? Para que el sistema nos pueda mostrar información. Otra característica que podemos visualizar acá es las restricciones adicionales, tal como lo comentamos inicialmente. Si hacemos clic acá, vamos a poder visualizar una serie de filtros que nos van a permitir visualizar la información de manera más dinámica. Todo va a depender de lo que quiera visualizar el negocio. Una de las ventajas con respecto a otros reportes es que esta transacción de S/4HANA nos integra campos o información correspondiente de otros módulos funcionales. En este caso no vamos a filtrar la información, por lo tanto cerramos esta ventana. Procedamos a ejecutar el detalle para la cuenta 634100.000. Como podemos ver aquí, el sistema nos va a mostrar un pequeño resumen de la cuenta, pero también nos va a mostrar lo que viene a ser el panel lateral. En el panel lateral podemos ver cada uno de los campos que integran el reporte, y aquí podemos ordenarlo y podemos ir agregando la información conforme la queramos visualizar. En este caso vamos a ir agregando nuevos campos, como por ejemplo, clase de documento. Seguimos avanzando. Vamos a agregarlo. Fecha de contabilización, fecha de compensación si la tiene. Bien, y al confirmar o al aplicar las modificaciones, vamos a ir observando cómo nuestro reporte va a ir tomando forma. Entonces, de esa forma, simplemente podemos visualizar o podemos manejar el reporte como tal. También tenemos acá la selección, ¿bien? Y podemos invocar o podemos ocultar lo que es la barra lateral. Y también podemos llamar los informes de partidas individuales clásicos con la intención de ver la información tal como la observamos en el reporte FBL3N. Seleccionamos la partida y damos clic en llamar informes de partida individual. Y de esta manera lo podemos visualizar tal como lo vimos anteriormente. Entonces te recomiendo indagar o revisar este reporte con la intención de obtener un conocimiento mucho más amplio. Otro reporte que también es de uso particular es el correspondiente a los de visualización de saldos. La visualización de saldos para cada cuenta de mayor la podemos analizar a través del reporte FAGLB03. Este reporte nos va a mostrar un resumen de los saldos por periodos, incluyendo la información anotada tanto en el debe como el haber. Veamos cómo funciona el reporte. Cuando accedemos a este reporte tenemos tres parámetros: nombre de la cuenta, sociedad y ejercicio. En este caso, vamos a volver a agregar la cuenta que hemos estado consultando en reportes anteriores. Simplemente, una vez indicado cada uno de los parámetros, procedemos a ejecutar el mismo. Como podemos apreciar, aquí vamos a observar el saldo por periodo. Nos va a mostrar cada uno de los movimientos y el saldo final al periodo correspondiente. Si queremos visualizar qué nos compone el saldo acumulado, solo bastará con hacer doble clic sobre el importe. Y de esa forma vamos a invocar el reporte de partidas individual con la intención de ver el detalle de las cuentas de mayor. Y este mismo dato lo podemos apreciar o lo podemos invocar para cualquier grupo de cuentas en cualquier grupo de sociedades. Solo bastará con incluir las cuentas que queremos consultar en la selección múltiple, tanto para número de cuentas como para sociedad FI. Y de esta forma, estimados alumnos, hemos llegado al final de esta unidad. Los esperamos para la siguiente unidad, en la cual vamos a comenzar a detallar los procesos básicos correspondientes al submódulo de FIAR o cuentas por cobrar. Sigamos avanzando.